Buenas tardes, Dios les bendiga. Es miércoles, es día de estudiar, es día de poner atención, es día de alabar a nuestro Dios. Como siempre, la misma invitación para que estemos atentos, para que estemos firmes, para que presentemos a Dios esta alabanza, esta adoración de una forma correcta, para que lo hagamos con fe. Y también hay que esforzarnos en hacerlo conforme a su voluntad, y esto solamente va a ser posible pues hacerlo conforme a lo que está escrito. Así que vamos a comenzar. Bienvenidos todos, Dios les bendiga. Vamos a cantar un himno. El himno que vamos a cantar va a ser el 132, tiernas canciones, alzad al Señor. Vamos a preparar el himno 132, tiernas canciones, alzar al Señor. Cantemos. Tiernas canciones, alzar al Señor, himnos que lleven del alma la fe, y hablen muy alto del fervido amor que hay en el pecho del hombre que cree. Vengan trayendo ferviente canción, niños y ancianos de Dios al altar, traigan a Él su corazón, único don que podrá aceptar. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Él es la fuente de toda bondad, Él es la vida, la luz y el calor. Solo Él nos libra de cruel ansiedad, solo Él aleja del alma el dolor. Digno es por tanto que el hombre le dé gloria y honor, que resuene doquier. Vamos a Él, llenos de fe, nos salvará con su gran poder. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Gracias a Dios por este privilegio que nos concede de poder estar reunidos nuevamente, poder cantar estos himnos, poder alabar a Dios conforme a su voluntad y especialmente hacerlo en espíritu y en verdad. Vamos a ir a Dios en una primera oración y luego vamos a continuar con dos himnos. Oremos a Dios. Dios nuestro, sagrado Padre Celestial, que está en los altos cielos y en la tierra y en todo lugar, les damos las gracias por esta oportunidad que nos concede a este grupo de sus hijos, el poder estar juntos. Rogamos que nos bendiga y que nos ayude en este propósito de reunirnos para cantar, para orar y para estudiar su palabra. Rogamos nos acompañe, rogamos que sea con nosotros y que bendiga Dios
todo lo necesario, lo suficiente para que esta transmisión de esta reunión, de esta alabanza, de esta gloria, de estos himnos, de este estudio, se realice sin dificultad. Gracias, Dios Santo, por nuestra vida, gracias por su palabra y por este privilegio que nos concede de conocerle a usted y a su Hijo Santo Jesús, conocer su palabra, conocer su salvación, la redención que nos ofrece, el perdón de nuestros pecados. Bendiga esta reunión, rogamos que nos ayude, nos acompañe, que todo sea para su gloria. En el nombre de Cristo se lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a cantar 2 himnos más. El 142 se llama Oigo la voz del buen pastor. 142. Busquen el himno número 142. Oigo la voz del buen pastor. Cantemos. Oigo la voz del buen pastor en espantosa soledad. Llama al cordero que en temor vaga en la densa oscuridad. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. En ayudar quiere a Jesús a los perdidos a buscar. Difunda por doquier la luz del Evangelio a predicar. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Triste desierto el mundo es, rodeado de peligros mil. Bendice Cristo a la mies, trae mis ovejas al redil. Llama aún con bondad, quiere darte libertad. Ven a mí con amor, dice Cristo el Salvador. Para la gloria de Dios vamos a buscar otro himno de alabanza, otro himno de gloria a nuestro Dios. Vamos a buscar el 154, la tumba le encerró. 154. La tumba le encerró, lo vamos a buscar todos. 154, ¿lo tienen? Vamos a cantar para Dios. La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alba y espero, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte, Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor resucitó. De guardas escapó. Cristo, mi Cristo, el sello destruyó. Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor. Vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó.
resucitó, la muerte dominó, Cristo, mi Cristo, y su poder venció, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, Él con gran poder resucitó. Del sepulcro y muerte Cristo el vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. ¿Ya van los himnos? A continuación vamos a ir a Dios en una oración más. Ahora vamos a pedir a Dios que bendiga este estudio que vamos a tener. Luego estaremos estudiando la Sagrada Palabra de Dios. Oremos. Dios nuestro, Creador eterno, Dios de toda bondad y de toda piedad y de toda misericordia, nuestro Dios, a ti que eres de todo amor, porque permitiste que tu Hijo Santo muriera en la cruz, sufriendo lo que nosotros debemos haber sufrido. Gracias por la salvación y por el perdón de nuestros pecados. Y gracias porque ahora nos permites estar listos, preparados y dispuestos para estudiar tu santa palabra. Para eso te pedimos que nos bendigas con las palabras adecuadas, las necesarias, palabras fáciles, palabras sencillas y lo suficientemente útiles para que las podamos entender, para que podamos ser edificados en la fe, para que podamos crecer alimentados por tu santa palabra. Para eso te pedimos que nos concedas sabiduría, que nos concedas inteligencia y paciencia, y rogamos que nos bendigas con tu santa presencia y que permitas que esta reunión, que esta transmisión se realice sin dificultad alguna. Bendice a cada uno de tus hijos, aumentanos la fe a todos y permite que te sirvamos con buenas obras. En el nombre de Cristo se lo pedimos. Amén. Amén. Ahora vamos a ir a estudiar la Sagrada Palabra de Dios. Vamos a ir a la segunda carta de Pedro. La segunda carta de Pedro. ¿Quién escribió la segunda carta de Pedro? Bueno, la respuesta ya está hecha. ¿Sí? Se escribió en el año 61, entre el 61 y el 62 después de Cristo. Y estas dos cartas son un despertar de exhortaciones. ¿Cómo sabemos? Por lo que dice el capítulo 1, versos 12, 13 y 14 hasta el 15, y si lo complementamos con el capítulo 3, versículo 1. Este sí lo vamos a leer. Dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Y aquí algunos utilizan este verso para predicar un despertar de exhortaciones, así que anótenlo para que lo prediquen, un despertar de exhortaciones, y no se preocupen por anotar, porque no es el estudio que vamos a estudiar nosotros. ¿Sí? La lectura nuestra la vamos a tener aquí en el capítulo 1, a partir del versículo 3, pero vamos a poner atención en el versículo 5. Vamos a iniciar con el versículo 5, ¿por qué? Porque ahí va a salir nuestro tema. ¿Listos? Dice el versículo 5: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Cosas que deben hacerse presentes, cosas que necesitamos añadir, cosas que necesitamos alcanzar, cosas que necesitamos agregar a nuestra fe, pero para esto se requiere diligencia. Por eso dice al principio: vosotros también, poniendo toda diligencia, dedíquense a añadir estas 7 virtudes a la fe. Así que, puesto que la fe es requerida, así que ese va a ser nuestro tema: un cristianismo diligente. Un cristianismo
diligente. ¿Y cuál va a ser la pregunta? La pregunta va a ser ¿qué requiere? ¿Qué requiere un cristianismo diligente? ¿Sí? ¿Qué es lo que un cristianismo diligente requiere? Vamos a ver qué es lo que requiere. Vamos a ver un primer asunto que, si gustan anotarlo de una vez, dice: un cristianismo diligente requiere una buena actitud. El asunto número 2, un cristianismo diligente requiere un deseo de crecer, añadir. Asunto número 3, un cristianismo diligente requiere visión. Asunto número 4, un cristianismo diligente requiere no estar ocioso ni sin fruto, o sea, requiere actividad. Requiere actividad. Asunto número 5, requiere estar afirmado. Y después iremos a la conclusión, al versículo 11. Así que va a ser un recorrido desde el versículo 3 hasta el versículo 11. Así que ese va a ser nuestro tema, van a ser nuestros asuntos desde el versículo 3 hasta el versículo 10, y el versículo 11 estará nuestra conclusión, una maravillosa conclusión, una amplia y generosa entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que iniciamos con el asunto número 1. ¿Cuál va a ser el asunto número 1? Dijimos, un cristianismo diligente requiere una buena consideración. ¿Por qué? Por lo que dice a partir del versículo 3. Dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Sí? Requiere una correcta consideración respecto a las cosas que nos han sido dadas, y el apóstol dice, así en resumidas cuentas, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. ¿Sí? Hay que tener una correcta consideración a las cosas que se nos da, a las cosas que se nos ofrece, a las cosas que ya tenemos. Esto es parte de la manifestación de la gracia. Dice: por su divino poder. Hay que tener una correcta consideración del poder de nuestro Señor Jesús. Dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora, continuamos con el versículo 4. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Sí? Aquí entra otra vez la palabra consideración. ¿Cuál es nuestra consideración acerca de las promesas? ¿Son importantes? ¿Son grandes? ¿Son fieles? ¿Se cumplirán o no se cumplirán? ¿Cuál es la consideración que tenemos respecto a las promesas? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el versículo 4 nos dice que el motivo de las promesas, dice que estas promesas son grandísimas, son preciosas y son grandísimas, y dice que por medio de ellas podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina, y ahí tiene que entrar también otra forma de consideración. ¿Sí? Considerar nuestra naturaleza. Es cierto que somos humanos, pero debemos de considerar nuestra naturaleza divina. No se asusten, porque siempre que leemos esta parte, no falta quien pregunte: bueno, ¿y qué tengo yo de divino? De divino no, sino por lo que Dios nos ha dado. Sí, Dios nos ha dado su palabra, y su palabra es divina. Dios nos ha dado promesas, y sus promesas son divinas. Dios nos ofrece un galardón, y pues este galardón no es nuestro, ¿verdad? Es divino. Así que hay que pensar, hay que tener una correcta consideración acerca de esa naturaleza divina. Y también hay que tomar en cuenta aquí que el cristianismo es un esfuerzo por adquirir la imagen de Dios. El cristianismo es una lucha
de toda la vida por adquirir y mantener la imagen de Dios que se perdió o que perdimos cuando cometimos nuestro primer pecado. Así que se trata de una naturaleza divina para recuperar nuestra semejanza con Dios. Y aparte dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. ¿Cuál es la consideración que tenemos del mundo? La consideración que debemos de tener del mundo es que está lleno de corrupción y que está lleno de concupiscencia. Por eso dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Habla de la corrupción del mundo y de la concupiscencia que hay en el mundo. Así que, ¿cuál es la consideración que tenemos del mundo? Porque si amamos el mundo, pues significa que tenemos un problema grave, tenemos un problema difícil. ¿Por qué? Porque si amamos al mundo, no podemos amar a Dios. No podemos amar a Dios y al mundo al mismo tiempo. Sí, tenemos que cuidar nuestra consideración y decidirnos por quién nos vamos a ir. Sí. Si por el mundo o por Dios. Y por supuesto que pues esta clase de estudios es para definirnos, para decidirnos por hacer las cosas de nuestro Dios. Y aquí concluye el asunto número 1, consideraciones. ¿Sí? Hay que considerar, ¿sí?, la vida y la piedad. Hay que considerar las promesas. Hay que considerar nuestra naturaleza divina y hay que considerar la corrupción y la concupiscencia que hay en el mundo. Ahora, no podemos quedarnos considerando nada más, no podemos quedarnos pensando, no podemos quedarnos haciendo planes. Si hemos considerado poner un negocio y te pasas toda la vida pensando en el negocio y nunca haces nada por ponerlo, pues entonces te vas a quedar con una grandísima consideración, pero con 0 hechos. Así que de la consideración tenemos que pasar a los hechos, y los hechos comienzan a partir del versículo 5, que fue el origen de el tema, de nuestro tema. ¿Sí? Así que vamos todos a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 5. ¿Sí? Aquí inicia nuestro asunto número 2. ¿Y cuál es el asunto número 2? Un deseo por crecer. Un cristianismo diligente requiere un deseo fuerte de crecer en la fe. O sea, si ya tuvimos fe en Jesús, bueno, tener en cuenta que la fe es algo que crece, la fe es algo a la que se le tiene que añadir, y eso lo vamos a ver a partir del verso 5 del capítulo número 1 de la segunda carta de Pedro. ¿Por qué? Porque dice así: vosotros también poniendo toda diligencia, de ahí salió el tema. Dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir. Entonces, ¿qué es el cristianismo? Según Pedro, o según estos versos, es una carrera o es un camino en el que vamos a estar añadiendo gracia sobre gracia. Es una senda de crecimiento. Es un proceso de crecimiento, es un proceso de perfeccionamiento, es un proceso de madurez. ¿Sí? Es un proceso para ir llenándonos, para ir creciendo, para ir edificándonos, teniendo como base nuestra fe. Por eso, sobre los cimientos de la fe tenemos que añadir. Dice el verso 5, dice, tenemos que añadir fe. ¿Sí? Bueno, leemos, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio afecto, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. De la fe hasta el amor. ¿Sí? ¿Cuántos escalones hay? ¿Cuántos peldaños hay?
Alguien no quiere que diga peldaños, pero ya se me salió. Sí, bueno, ¿cuántos escalones hay? ¿Cuántas cosas hay que añadir para llegar de una fe que nos llegó por el oír y el oír la palabra de Dios hasta el amor, pero el amor agape y el amor de Dios? Sí, la madurez de amar a los enemigos, de preocuparnos por nuestros enemigos, por bendecir a los que nos ofenden. ¿Sí? O sea que desde que tuvimos fe por haber oído hasta mostrar las obras más grandes, demostrando que nuestra fe va creciendo. Pero para que la fe crezca, lo que hemos leído nos enseña esto, que a la fe tenemos que agregarle virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea, no es un paso. Desde que comenzamos a tener fe hasta el amor agape, no es un paso. O sea, no es un brinquito, no, es un paso muy largo. Es una serie de pasos, es una secuencia, es un crecimiento. ¿Sí? Por eso un cristianismo diligente requiere deseo de crecer, deseo de añadir, porque si no crecemos, la pregunta es, ¿en qué nos vamos a quedar? ¿Sí? Así que tenemos la fe, y la fe es algo que crece, pero para que crezca tenemos que añadirle virtud. Bueno, primeramente definamos la fe, porque se supone que ya sabemos lo que es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Hebreos 11:6. La fe es porque sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es la garantía de que lo que estamos haciendo es agradable a Dios. ¿Sí? Así que ya sabemos lo que es fe. Ya sabemos que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ya sabemos lo que es fe. Ahora, a esa fe tenemos que añadirle la primer virtud. ¿Y cuál es la primer virtud? Bueno, perdón, es virtud. Sí. ¿Sí? Entonces dice, a la fe hay que sumarle virtud. ¿Y qué es virtud? Virtud significa valor, significa excelencia. O sea, darle más valor a esa fe, darle más tamaño, darle más crecimiento, darle más fuerza. ¿Sí? A la fe se le tiene que agregar virtud. ¿Qué significa eso? Agregarle valor. Hacerlo algo realmente valioso, realmente más, no solamente importante, más importante, no solamente grande, más grande. No solamente algo que crece, sino que crece constantemente. Hay que agregarle virtud, o sea, hay que agregarle valor, hay que agregarle excelencia. ¿Sí? Luego, a la fe se le añade virtud. A la virtud se le tiene que agregar conocimiento. Y la pregunta, ¿qué es el conocimiento? Dice el diccionario que el conocimiento es el conjunto de experiencias, sensaciones y reflexiones que conllevan al razonamiento y al aprendizaje. O sea, conocimiento es aprendizaje, y el aprendizaje se da por medio de experiencias, por medio de sensaciones y por medio de reflexiones. ¿Sí? Así que estas son las fuentes de conocimiento, aparte, incluyendo la palabra de Dios, ¿sí? Incluyendo la vida cristiana, incluyendo compañerismo y todo lo que significa ser cristiano. ¿Sí? Conocimiento es el conjunto de experiencias, sensaciones y reflexiones que llevan al aprendizaje. ¿Sí? Entonces, tenemos que agregar a esa virtud conocimiento. Todo lo que estamos aprendiendo
tenemos que ponerlo como si fuera otro ladrillo. ¿Sí? Bien podemos llamar también este tema "Pásame otro ladrillo". ¿Sí? Así que el primer cimiento es la fe. Primer ladrillo es la virtud. Siguiente ladrillo es el conocimiento. Y si nos vamos fijando, la fe es algo que crece. La virtud es algo que crece. El conocimiento es algo que aumenta. Así que todo esto está hablando de crecimiento. Y el siguiente ladrillo o la siguiente virtud después del conocimiento es el dominio propio. Y el dominio propio también es algo que va creciendo. ¿Sí? El dominio propio es algo que debemos alcanzar, es algo que debemos lograr, pero no lo vamos a hacer de la noche a la mañana. Tenemos que esforzarnos, tenemos que hacer oración, tenemos que aprender de Jesús. ¿Sí? Hay que agregar a esa palabra fe también dominio propio. ¿Y qué es dominio propio? ¿Sí? Significa definir quién es el que manda. O manda el cuerpo, o manda la razón. O mando yo, o manda Jesús. ¿Quién es el que tiene que mandar este cuerpo? ¿Mandan las emociones o manda la razón? ¿Manda el coraje o manda la razón? ¿Manda las emociones o manda la verdad? ¿Manda la carne o manda el espíritu? ¿Mando yo o mando Jesús? Gálatas 2:20 lo dice claramente. ¿Quién recuerda cómo dice Gálatas 2:20? Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo del Hombre, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, nosotros ya no mandamos nosotros, ya no mandan nuestros sentimientos, ni nuestras emociones, ni mis corajes, ni mis deseos. Ahora es Cristo y su voluntad, su palabra, la que manda en nosotros. Y dentro de ese plan vamos a llegar a algo que se llama dominio propio. Dominio propio es nuestro cambio. ¿Sí? Lo que éramos y lo que somos. ¿Sí? Lo corajudo que éramos y lo paciente que hemos llegado a ser. Así que dominio propio, o sea, tener dominio de nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, dominio propio significa templanza, continencia, o sea, tener el poder de detenerte, tener el poder de frenar en el momento correcto. Cuando te enojes, pisa el freno, no te desemboques. Sí. No pierdas la paciencia, usa la paciencia. Sí. Así que hay que tener dominio propio, que es otra virtud, es otro ladrillo que se tiene que agregar a la fe. O sea que a la fe se le añade virtud, o sea, valor, excelencias. Se le añade conocimiento, lo que vamos aprendiendo por medio de experiencias, sensaciones, reflexiones, enseñanzas, y vamos a alcanzar dominio propio. Vamos a alcanzar templanza, continencia, o sea, nos vamos a contener. ¿Sí? Número 5, paciencia. ¿Sí? La siguiente gracia es la paciencia. ¿Sí? ¿Qué es la paciencia? La paciencia es resistencia, es aguante, es constancia, es perseverancia, es saber soportar, es saber resistir. Eso es paciencia. ¿Sí? Y la Sagrada Escritura dice que con paciencia se ganan las almas. Así que ahí está esta gracia, la paciencia, que también es algo que crece
que también es algo que aumenta, también es algo que se fortalece. Recuerden Santiago, capítulo 1, primeros versos, mas tenga la paciencia, su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? Allá está por el verso 3, versículo 4 del capítulo 1 de Santiago. Paciencia. Entonces, ¿qué es paciencia? Resistencia, aguante, constancia, perseverancia. La gracia número 6, ¿cuál es? La piedad. La piedad es algo que también se requiere añadir a la fe. ¿Sí? Dominio propio, paciencia. ¿Qué dijimos? Piedad. ¿Qué es piedad? Piedad es temor a Dios. Las cosas que hacemos mostrando temor. Las cosas que hablamos con temor. Las cosas que escuchamos con temor. Las cosas que pensamos con temor. Las cosas que hacemos. Las cosas que pedimos. Las cosas que damos. Las cosas que vestimos. ¿Sí? Cuando en todas estas cosas que hacemos existe la palabra temor, bueno, pues entonces vamos a estar practicando la piedad. ¿Sí? Porque piedad en otras versiones más antiguas se traduce como temor de Dios. Y el diccionario dice que la piedad se refiere al sentimiento de compasión o misericordia hacia alguien que sufre o padece. O sea, es misericordia. La piedad se traduce o se utiliza como temor de Dios y se define como misericordia. O sea, la preocupación que tenemos ya no solo por nosotros mismos, sino por los demás. ¿Sí? Y número 7, afecto fraternal. ¿Sí? Siguiente gracia, afecto fraternal. Ya le añadimos a la fe virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, y ahora le vamos a agregar afecto fraternal. ¿Cómo es que le vamos a agregar a la fe afecto fraternal? ¿Cómo se agrega este afecto? Sí. Este afecto se define como amor entre hermanos, amor entre la familia y los demás cercanos a ti. Este afecto es el amor filos, no es el amor agape, es el amor filos, es el amor por los tuyos. Y sentir amor por los nuestros es algo normal, es algo natural. ¿Quién no ama a sus hijos? ¿Quién no ama a los suyos? ¿Quién no ama a los de su casa? ¿Sí? Este es ese afecto fraternal, o sea, antes de llegar al amor agape tiene que haber afecto fraternal, porque si queremos pasar de un estado sin afecto al amor agape, pues va a haber dificultad, no nos vamos a poder adaptar, no nos vamos a poder acomodar. Hay que pasar primero o cumplir primero con el amor fraternal, el amor entre nosotros, y una vez que dominemos, que tengamos amor entre nosotros, entonces ya podemos practicar el amor con los demás. ¿Por qué? Porque ya estamos viviendo el amor. ¿Sí? Y el siguiente paso es el amor agape, preocuparnos por los demás, por los que son nuestros. Amar a los que nos aman es normal, es fácil, es sencillo, pero así aprendemos a amar a los que no nos aman. Amar a nuestros enemigos, proveer para nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos, pero eso es el último punto. ¿Sí? Así que hay que agregar afecto fraternal, el afecto entre nosotros, amor entre nosotros, los que ya estamos en la iglesia, los que nos conocemos, los que nos ayudamos, los que nos visitamos, los que en el grupito que decimos, hermano, oren por mí, o
Oren por papá, oren por mamá, oren por los nuestros. Los que estamos en la iglesia ya somos nuestros, ya nos pertenecemos. ¿Sí? Ya somos de Cristo. ¿Sí? Así que eso es por los nuestros. Ahora, ese es afecto fraternal. Literalmente se traduce amor entre hermanos, amor en la familia, amor por los demás, pero esos demás son nuestros. ¿Sí? O sea, amar lo que es propio, o sea, lo que es nuestro. Eso es el amor fraternal. Y pasamos a la última gracia, que es el amor agape. ¿Sí? El amor agape es el mismo amor de Dios. El amor agape es el amor que Dios mostró en la cruz, que nos reconcilió cuando nosotros estábamos en pecado, que dio a su Hijo cuando nosotros estábamos, no sé, tal vez algunos asesinando, otros robando, otros adulterando, otros engañando, etcétera, etcétera. Bueno, ahí está el amor agape. Eso es amor agape. Amar a los que no te hacen caso, amar a los que te aborrecen, amar a tus enemigos, orar por tus enemigos, orar por los que te persiguen, orar por los que te critican. ¿Sí? Y pues claro que en todo esto entra también el perdón. ¿Sí? Porque si decimos que amamos pero no perdonamos, pues entonces no hay amor. ¿Sí? El amor agape es algo muy especial. En primera a los Corintios, allá sí vamos a ir en nuestras Biblias. ¿Por qué? Porque allá se nos da una cátedra completa acerca del amor, y precisamente del amor, el amor agape. Primera a los Corintios, en el capítulo 13, va a decir así. Dice el versículo 3, dice la preeminencia del amor. En el versículo 1 y en el versículo 2 y en el versículo 3, el amor se define como el ingrediente indispensable. Esta es la primera definición del amor agape, el ingrediente indispensable. ¿Por qué? Porque dice, si yo hablase lenguas humanas, estoy en 1 Corintios 13:1, 2 y 3, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. O sea, no va a haber nada útil, nada bueno. Verso 2, si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. O sea, nada sirve. Sin ese amor, sin el amor agape, nada funciona. Sin el amor agape, nada soy. Y verso 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. O sea, nada es útil. ¿Sí? Por eso el ingrediente debe ser, por eso el amor tiene que ser el ingrediente necesario, indispensable. El ingrediente que no debe de faltar es el amor. Primer parte de la preeminencia de el amor es el ingrediente especial. Ahora vamos a explicar cómo es el amor. Vamos a definir el amor explicando cómo es. A partir del versículo 4 dice que el amor es sufrido, dice que el amor es benigno. Este amor, en todas las ocasiones en que se menciona la palabra amor, viene la palabra agape. O sea, el amor mostrado por Dios hacia nosotros. Dice el verso 4 que el amor es sufrido, es benigno. Dice que el amor no tiene envidia. Dice que el amor no es jactancioso. Dice que el amor no se envanece. Dice que el amor no hace nada indebido. Dice que el amor no busca lo suyo. Dice que el amor no se irrita. Dice que el amor no guarda rencor.
Verso 6, dice que el amor no se goza de la injusticia, dice que el amor se goza de la verdad. Verso 7, dice que el amor todo lo cree, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor agape. Y finalmente, verso 8, el amor agape es algo que nunca deja de ser. ¿Sí? El amor agape es algo que nunca deja de ser. ¿Sí? Así que el amor agape es algo permanente. ¿Sí? Una vez que lo tenemos, para siempre lo tenemos. Así que, ¿qué es lo que estamos viendo en este segundo asunto? Que un cristianismo diligente requiere añadir gracia sobre gracia. Añadir 7 gracias a la fe. ¿Y cuáles son estas 7 gracias? Ya lo vimos. Ya miramos que estas 7 gracias que deben ser añadidas a la fe son la virtud, o sea, valor, excelencia, conocimiento, o sea, el conjunto de experiencias, sanciones, reflexiones por los que aprendemos, dominio propio, o sea, templanza, ¿sí? Paciencia, o sea, resistencia, aguante, constancia, perseverancia, piedad, ¿sí? Sentimientos de compasión o misericordia ante aquellos que sufren, y afecto fraternal, ¿sí? Amor entre los nuestros, y finalmente amor agape, amor de Dios, amor por nuestros enemigos. Y una vez que tenemos la capacidad de amar a nuestros enemigos, pues, ¿qué crees? Ya crecimos. Una vez que adquirimos la capacidad de amar a los que nos persiguen, ¿qué crees? Ya maduramos. ¿Sí? Y una vez que logramos el amor agape, ¿qué crees? Y amamos como Jesús ama. Y amamos como Dios ama. O sea, ahora sí ya somos verdaderos cristianos. Porque podemos apoyar a Jesús en todo lo que es Jesús. Porque ya alcanzamos el amor agape. Así que la pregunta es, desde que nos bautizamos hasta este momento, ¿cuántas gracias hemos añadido? ¿Sí? Pregunta, cuando nos bautizamos es obvio que tuvimos fe, no te lo voy a preguntar si tuviste fe cuando te bautizaste, porque si no tu bautismo, pues no fue bautismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Noticia, tu bautismo no fue agradable a Dios. Pero no voy a mencionar eso. ¿Sí? ¿Cuántas gracias has añadido? ¿Cuánto le has añadido a la fe? ¿Cuánto le has añadido a tu fe? ¿Cuánto valor le has añadido? ¿Cuánto conocimiento has añadido a tu fe? ¿Sí? ¿Cuánto dominio propio? ¿Cómo has crecido en tu dominio propio? ¿Cuánta piedad? ¿Cuánto amor por aquellos que sufren? ¿Sí? Muestras. ¿Sí? ¿Cuánta piedad? ¿Cuánto afecto fraternal? ¿Cuánto amor? ¿Cuánto amor agape? ¿Cuánto amor de Dios? Va a ser una verdadera maravilla cuando todos crezcamos y alcancemos la madurez, la altura, la anchura, la longitud y la profundidad del amor de Cristo. Sí, porque esto es precisamente el amor agape, pero para eso hay que ir escalón por escalón, peldaño por peldaño, ¿sí? Parte por parte. Y eso es el cristianismo. Así que no nos quedemos atorados en algún escalón, no nos quedemos quietos en algún escalón. Es una escalera y arriba de la escalera está Jesús, está el tamaño del amor de Jesús y hasta allá tenemos que llegar. Y la pregunta es, ¿qué nos falta? Nos falta virtud, nos falta conocimiento, nos falta dominio propio, nos falta paciencia, nos falta piedad, nos falta amor fraternal. ¿Qué nos falta?
¿Por qué? Porque un cristianismo, una característica del cristianismo es la diligencia. ¿Sí? Y el versículo 5, que es el origen de todo esto, dice el 1:5, dice, poniendo toda diligencia, añadir a vuestra fe. ¿Sí? Pero se requiere diligencia, por eso estamos estudiando un cristianismo diligente, porque ese cristianismo diligente nos va a llevar al amor de Jesús, al amor de Dios. ¿Cuál asunto sigue? Asunto número 3. ¿Cuál es el asunto número 3? Requiere visión. ¿Qué es lo contrario de visión? Ceguera. Algo semejante es la miopía espiritual. ¿Y qué es la miopía espiritual? Está en el versículo 8. Dice, requiere visión, dice el versículo número 8. El versículo 8 ya sigue el asunto número 3, no estar ocioso ni sin fruto. Déjame hago una pequeña corrección. Una pluma que sirva, aquí está. Ahí está el asunto número 3, que está en el versículo 8. Tenía un pequeño error, pero ya lo corregimos, ya ve que su siervo casi no se equivoca. Dice el versículo 8, dice, pero si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Un cristianismo diligente requiere obra, requiere actividad, requiere no estar ocioso ni sin fruto. ¿Sí? Así que yo creo que más directo no se puede decir. Más claro no se puede explicar. Más claro no puede ser Dios. Dios nos dice muchas veces, Juan capítulo 15, nosotros estamos puestos para dar fruto, para dar un fruto que permanezca y que este fruto permanece, sea usado para gloria y alabanza de Dios. ¿Sí? Así que aquí vamos a recordar un tema que ya predicamos allá en Juan 15, puestos para dar fruto. ¿Sí? Tú y yo estamos para dar fruto, y si no estamos dando fruto, pues entonces tenemos un problema. Si no estamos dando fruto, entonces significa que para nosotros cuando plantamos un árbol de aguacate no nos interesa si da aguacates o no. ¿A poco somos de esas personas que siembran un naranjo pensando, pues si da naranjos bien y si no, no le hace, no pasa nada? Recuerda que la teoría, que la enseñanza, que la doctrina del no pasa nada no es de Dios. Surgió en el huerto, surgió en Edén, no es cierto, no va a pasar nada, no morirás. ¿Y qué crees? Sí murieron, porque creyeron que no iba a pasar nada. Cuando plantamos una plantita o un árbol es porque esperamos cortar con el tiempo algo. Si sembramos un aguacate es porque deseamos cortar aguacates y comer aguacates. Lo mismo si sembramos un limón, una naranja, un mango. ¿Sí? Es porque deseamos obtener un fruto. Y si Dios nos tiene aquí en la tierra, y si Dios nos tiene aquí en la iglesia, es porque Él nos tiene. Es porque Él desea adquirir un fruto. Efesios 2:10. ¿Sí? Puestos en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, un cristianismo diligente incluye, pues, dar fruto, rendir. ¿Y en qué manera y en qué magnitud estamos rindiendo para Dios?
¿Qué estamos produciendo para Dios? ¿Qué estamos haciendo para Dios? Así que la iglesia no es para ir a sentirnos bien. La iglesia no es para ir y salir más ligerito, sin carga. Sí. Salimos de la iglesia pensando y diciendo, ya cumplimos, ya vine, ya nuestra conciencia va tranquila, va serena, ya no hay culpa. No, eso no es venir a la iglesia. Eso no es estar en la iglesia, es parte, pero no es todo. Estar en la iglesia, estar en el reino, es para dar fruto. ¿Sí? Porque si no damos frutos, vamos a estar ociosos. Y la pregunta es, ¿quién quiere tener compañeros ociosos? ¿Quién contrata a un ocioso? ¿Qué empresa contrata a alguien que no le gusta trabajar? ¿Sí? Pregunta, ¿tú contratarías a alguien que no le gusta trabajar? Y si tú no contratarías a alguien que no le gusta trabajar, ¿cómo es que podemos concebir que Dios tolera en la iglesia que no pasa nada con aquellos que no están activos? Así que hay que activarnos. Si ya estamos activos, hay que continuar. Y si no nos hemos activado, pues hay que hacerlo. Si no estamos sirviendo, hay que servir. Si no estamos apoyando, hay que apoyar. Si no estamos trabajando, hay que trabajar. ¿Sí? Si no estamos participando en oraciones, en himnos, en la limpieza, en el mantenimiento, en la pintura, en electricidad, en cambiar un vidrio, ¿sí? Si no estamos utilizando los talentos, pregúntate, conforme a tus capacidades, conforme a mis capacidades, ¿en qué le puedo servir a Dios en la iglesia? ¿En qué le voy a servir a Jesús? ¿Sí? Así que un cristianismo diligente. El cristianismo requiere diligencia. ¿Por qué? Porque no podemos estar ociosos y sin frutos. Se lee Juan capítulo 15 desde el versículo 1. Ahí viene con toda exactitud la importancia de dar fruto. ¿Por qué? Porque si yo siembro un aguacate y resulta que después de 3, 4, 5 años todavía no corto ningún aguacate, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a cortar ese árbol y voy a plantar otro. ¿Por qué? Porque ese que planté simplemente no me dio aguacate. ¿Y qué piensas que Dios va a hacer con aquellos brazos de la vid, pero con aquellos pámpanos que no dan fruto? Sabemos lo que Dios va a hacer con aquellos pámpanos que no den fruto. Juan capítulo 15 lo dice con toda claridad. Va a ser cortado y va a ser lanzado al fuego. Y nadie quiere que le suceda eso, nadie quiere que le pase eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que dedicarnos a dar fruto. ¿Por qué? Porque un cristianismo diligente requiere dar fruto, dar rendimiento, dar ganancia a Dios. O sea, en otras palabras, se demanda fruto. Estamos puestos para dar fruto, se demanda obra, se demanda actividad, se demanda ayudar, se demanda cooperar. Mateo 12:36 dice que debemos evitar las palabras ociosas. ¿Por qué? Porque dice de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos cuenta en el día del juicio. Hasta palabras ociosas hay. O sea, palabras que no dan ningún beneficio, palabras que no producen ningún fruto, palabras que no dan ninguna ganancia. Mateo 12:36. Ahora mira, primero a los Tesalonicenses 5:14. ¿Qué vamos a obtener ahí? Anótale, primera de Tesalonicenses 5:14. Dice, ¿qué hacer con los ociosos? Hay que amonestarlos. A los ociosos hay que amonestarlos. Dice, amonesta a los ociosos, o sea, llámale la atención. ¿Por qué? Porque si no
si no se les llama la atención a los ociosos, pues, ¿crees que les vas a ayudar para que puedan llegar al cielo? ¿Podemos llegar al cielo siendo ociosos? Si no cumplimos con el versículo 8, se nos va a conceder el versículo 11, una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y 1 Timoteo 5:13, ¿sí? ¿Cuáles son algunas obras de la ociosidad? ¿Sí? ¿Qué se aprende de la ociosidad? Anótale, no te van a agradar, pero están en 1 Timoteo 5:13. ¿Qué se aprende de la ociosidad? Se aprende a andar de casa en casa. ¿Sí? O como decíamos en el rancho, se aprende a andar de jacal en jacal. ¿Sí? Se aprende a andar de casa en casa, dice 1 Timoteo 5:13. Se aprende a andar de chismoso. Se aprende a andar de entremetido en cosas que no convienen. Y se aprende a hablar lo que no se debe hablar. Esos son los frutos de la ociosidad, según Dios en 1 Timoteo 5:13. ¿Sí? ¿Cuál es la enseñanza de la ociosidad? Otra vez, andar de casa en casa, andar de puerta en puerta, andar de chisme en chisme, entremeternos en lo que no conviene y hablar lo que no se debe. Pregunta, ¿conviene ser ociosos? ¿Conviene ser ociosos en la iglesia? ¿Esas son actitudes cristianas? No son actitudes cristianas. Son actitudes anticristianas y todo por la ociosidad. O sea, esto fue el asunto el asunto número 3. Ahora vamos al asunto número 4. El asunto número 4 está en el versículo 9. Dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Requiere visión. Sí. Aquel fue el 3, este es el 4. Lo tenía mal numerado, pero ya los estamos corrigiendo. Requiere visión. Un cristianismo diligente requiere visión. ¿Y qué es visión? Es muy fácil, tener la capacidad de ver. Pero la capacidad de ver, ¿qué? La capacidad de ver nuestra posición, nuestro estado, la capacidad de ver nuestra situación, la capacidad de ver si estamos creciendo, si no estamos creciendo, la capacidad de ver si estamos madurando, si no estamos madurando, la capacidad de ver si estamos dando fruto, si no estamos dando fruto, o si estamos dando suficiente fruto. Porque si estamos dando fruto y si podemos dar más, pues es obvio que se nos va a exigir más. ¿Sí? Eso es tener visión. Y mira el versículo 9. Dice, pero el que no tiene estas cosas, o sea, estas gracias que se mencionaron en el versículo 5, 6 y 7, dice el verso 9, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Cuántos sabemos en la iglesia de vista corta? No te fijes en los demás, hay que fijarnos en nosotros mismos. ¿Nosotros somos de vista corta? ¿Qué cosas, no? Para ver los defectos de los demás somos muy buenos, pero para ver nuestros defectos, ¿qué nos falta? ¿Sí? ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer? Verso 9. El que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Sí? ¿Qué pasa en la ceguera espiritual? ¿Sí? En Juan capítulo 9 se habla de un ciego que recobró la vista. ¿Sí? ¿Somos ciegos o vemos? ¿Tenemos la capacidad de ver
¿Cuánta es nuestra capacidad de ver? ¿Podemos ver nuestros errores? Porque sí vemos los errores de los demás. ¿Sí? ¿Podemos ver nuestra falta de madurez? ¿Podemos ver que estamos inactivos? ¿Podemos ver que no estamos apoyando? ¿Podemos ver que no estamos sirviendo? ¿Podemos ver que no estamos cooperando? La pregunta es, ¿podemos ver o no? ¿Podemos darnos cuenta o no? Porque si no tienes la capacidad de ver, pues no queda otra más que el predicador o algún hermano va a llegar a decirte, oye hermano, actívese, no está apoyando en nada y te va a doler más. ¿Sí? ¿Por qué no simplemente adquirir capacidad para ver, adquirir visión? Usar la visión, utilizar la capacidad de ver, pero vernos a nosotros mismos, vernos al espejo. Si ya hablamos acerca del amor, bueno, pues, ¿cuánto hay amor en mí? ¿Hay amor suficiente en mí? Sí. Así que un cristianismo diligente requiere visión, verso número 9. Pasamos al verso número 10. ¿Qué vamos a tener en el verso número 10? Dice, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación, vuestra elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Un cristianismo diligente requiere afirmarse, ¿sí? Esforzarse en afirmar su vocación, ¿sí? Y eso es, un cristianismo diligente requiere afirmar nuestra vocación. ¿Y qué es vocación? Pues aquello a lo que nos vamos a dedicar el resto de nuestra vida. Esa es nuestra vocación, ¿sí? ¿A qué nos vamos a dedicar? Algunos hermanos son taqueros, otros son empleados, otros son electricistas, otros son plomeros, otros trabajan en el agua. Hay hermanos que trabajan en la comisión, etcétera, etcétera. ¿Cuál es nuestra vocación? ¿A qué nos vamos a dedicar? Con nuestros hijos nos preocupamos que tengan una vocación y les preguntamos, oye, ¿tú qué piensas hacer cuando seas grande? ¿A qué te vas a dedicar? ¿En qué vas a trabajar? Y si vemos que ya tienen 25, 26, 30 años y todavía no señalan algo a lo que se van a dedicar, pensamos, aquí hay un problema. Mi hijo ya tiene 30 años y todavía no muestra una vocación. En la iglesia tenemos que mostrar una vocación. En la iglesia tenemos que mostrar para qué estamos en la iglesia. ¿Cuál es nuestra razón de estar en la iglesia? ¿Cuál es nuestro propósito de estar en la iglesia? ¿Qué papel voy a jugar en la iglesia? ¿Qué papel voy a desempeñar en la iglesia? ¿A quién voy a ayudar? ¿A quién voy a servir? La iglesia no está para servirnos a nosotros, está para servir a los demás, servir a los más necesitados. ¿Sí? Así que requiere afirmar. ¿Qué es afirmar? Afirmar es asegurar nuestra posición. ¿Sí? Y se tiene que afirmar la vocación, se tiene que afirmar la elección para no caer jamás. O sea, ¿cuál es la importancia de afirmarse? Pues tener la garantía de que no vas a caer. ¿Por qué un barco se tiene que anclar? Porque si no el mar se lo va a llevar. Y el viento se lo va a llevar. ¿Por qué cada uno de los cristianos se tiene que afirmar en la iglesia? Para que cualquier viento de doctrina no se lo lleve. Para que Satanás no se lo lleve. Para que el mundo no se lo lleve. Para que la carne no se lo lleve. Para que la tentación no se lo lleve. Para que los enemigos de Dios no se lo lleven. Para que el engaño no se lo lleve. Para que la idolatría no se lo lleve. Sí. Para que la falsa religión no se lo lleve. Para que no caiga. Sí.
Así que, ¿qué es afirmar? Es asegurar nuestra posición. O sea, bien asegurado, bien afianzado, bien apoyado, bien firme en mi posición en la iglesia. Si estoy ocupando el puesto de predicador, necesito afirmar mi puesto. Necesito asegurar ese puesto. Y no por interés, sino para la obra de Dios. Si estoy en la posición de un diácono, bueno, tengo que afirmar mi posición. Los que están en posición de anciano, que es la máxima responsabilidad, bueno, pues tienen que afirmarse en su posición. Asegurar, desempeñar bien su posición. Asegurarse, afianzarse, apoyarse, hacerse fuertes en su posición. El segundo libro de Crónicas 1:1, el primer verso del segundo libro de Crónicas dice, habla de cuando Salomón es afirmado en el trono. ¿Sí? No es puesto en el trono, porque ya estaba, pero ya se afirmó, o sea, ya se aseguró. ¿Qué pasaba antes de que Salomón fuera afirmado en el trono? Sus hermanos también querían reinar. ¿Sí? ¿Cómo se llamó el que persiguió a su padre? Que murió colgado, Absalón. Absalón quería reinar. ¿Sí? Y había otro, Adonías, ¿sí? También quería reinar. O sea que juntamente con Salomón, sus hermanos también querían reinar y tenían sus planes y tenían sus alianzas y tenían sus ejércitos, o sea, estaban dispuestos a todos, querían reinar, todo el mundo quería reinar, pero Dios dijo, yo escogí a Salomón. Y entonces David lo hace rey, o sea, lo confirma como rey. Y entonces ya todos los demás automáticamente dejaron de ser aspirantes y se convirtieron en miembros del reino de Salomón, si llegaron a existir. ¿Sí? Así que ese es un ejemplo de afirmarse, o sea, ya no hay quien me quite, ya estoy seguro, ¿sí? Ya estoy bien establecido, ya me puso Dios, ya tengo la capacidad, ya estoy desempeñando el trabajo, ya estoy desempeñando mi talento, ¿sí? Ya estoy afirmado en las cosas que estoy haciendo, ya estoy afirmado en las cosas de Dios. ¿Y qué significa no ser afirmado? Lee Santiago 1:5. Desde antes dice, mas tenga la paciencia su obra completa, o sea, afirma tu paciencia. Verso 5, si tienes falta de sabiduría, pídala a Dios y Dios te la va a dar de manera abundante y sin reproche. Verso 6 o 7, pero pida con fe, no dudando nada. Porque si dudas, ahí viene alguien que no está afirmado. Si tú eres de los que dudan, dice, vas a ser como la onda del mar, que va a ser arrastrada por el viento y va a ser echado de una parte a otra. Y entonces dice, a manera de advertencia, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Esto es Santiago, capítulo 4, 5, 6, 7 y 8. Y si nos vamos hasta el 8, si no nos afirmamos, va a haber inconstancia. Por eso dice Santiago 1:8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Pregunta, ¿queremos ser inconstantes? ¿Queremos continuar inconstantes? ¿Queremos ser echados por el viento, lanzados por el viento de una parte a otra? Eso es inconstancia, eso es falta de firmeza. ¿Qué es firmeza? Bueno, pues
Mi paciencia está completa, mi fe está firme, ¿sí? Estoy creciendo. ¿Por qué? Porque mi cristianismo está siendo diligente. Porque sé lo que es un cristianismo diligente. Y nos vamos al último asunto, ¿cuál es? Creo que ya tengo la conclusión. Espero que no me falte nada. ¿Qué faltó? A ver, ya salió el 10. Procurar ser firme. Ya está. Sigue el 11. Bueno, ya vamos a terminar. Gracias a Dios. Dice el verso 11. Porque de esta manera será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué es lo que todos estamos buscando? ¿Qué es lo que todos estamos procurando? Entrar. ¿Qué sabemos del camino? ¿Qué sabemos del cristianismo? El cristianismo es una guerra, ya lo sabemos. Sí, muchas veces lo hemos visto, muchas veces lo hemos mencionado. Sí. Sea en Efesios capítulo 6, verso 12, el cristianismo es una guerra. Y no con seres humanos, no gente de carne y hueso, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El cristianismo es una guerra. Y en una guerra necesita estar firme, porque si no, vas a caer. ¿Sí? Ahora, conocemos lo que es el cristianismo. Conocemos lo que es el camino al cielo. Y a veces parece que hasta hay algunos hermanos que piensan que el camino al cielo es muy ancho, que todos pueden cruzar por allí. No importa que no sean diligentes, no importa que no apoyen, no importa que no sirvan, tú nada más asiste, da tu ofrenda y con eso es suficiente. Se requiere diligencia. Y para eso está puesta las dos cartas de Pedro. Y para eso escribió Pedro. ¿Cuál es la intención de Pedro? La misma que va a mencionar en el capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Dios está siendo paciente con todos nosotros porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso mismo está reflejado en 2 Pedro 1:11. De esta manera será otorgada una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Por eso el capítulo 3, verso 1, un despertar de exhortaciones. ¿Qué está haciendo el apóstol? Exhortándonos, enseñándonos, diciendo, tienes que hacer estas cosas para que no caigas. Tienes que hacer estas cosas para que te afirmes. Tienes que hacer estas cosas para que llegues a tener la consideración correcta acerca de la fe. Tienes que hacer estas cosas para poder entrar al reino eterno allá en los cielos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y queremos entrar? Sí, queremos entrar. Porque si no queremos entrar a los cielos, pues entonces, ¿qué estamos haciendo en la iglesia? Sí. Dios les bendiga. Dios nos ayude, Dios conceda que podamos continuar. Dios conceda que nuestro cristianismo sea un cristianismo diligente. ¿Sí? Que sea un cristianismo. ¿Sí? Vimos en el asunto número 1 que con una consideración muy buena de todas las cosas que Dios nos da. Asunto número 2, que sea un cristianismo con el deseo de crecer, con el deseo de añadir, con el deseo de ser y hacer más. El número 3 fue un cristianismo que no nos permite estar ociosos, que sea un cristianismo que dé fruto. El asunto número 4 fue, ¿sí?, un cristianismo con visión, no un cristianismo ciego. Hay que tener la capacidad de ver cómo estamos. Número 5, un cristianismo diligente requiere afirmarse. Y por último, la conclusión, ¿sí?,
el versículo 11, esa fue la conclusión, ¿sí? Para que nos sea otorgada una amplia, generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Queremos entrar al reino de los cielos. Queremos entrar a los cielos. Ya hemos mencionado muchas veces en 2 Corintios capítulo 5, verso 1. Una casa, un edificio no hecho de manos y es eterno en los cielos. Ya hemos estudiado Apocalipsis con amplitud enorme, solo para vencedores. En el 21.7, los que venzan, 21.8, los que no venzan, a dónde van unos, a dónde van otros. Ya hemos estudiado ampliamente Mateo 25, del versículo 34 hasta el versículo 46. ¿Sí? La venida de Jesús, dónde son puestos unos y otros, qué se les va a decir a unos, qué se les va a decir a los de la izquierda, qué se les va a decir a los de la derecha. ¿A dónde, por qué se les va a decir lo que se les va a decir y a dónde van a ir a parar? ¿Sí? Pedro nos invita, nos exhorta, ¿sí?, a que nos esforcemos por entrar, por llegar. ¿Por qué? Porque para eso murió Jesús y para eso es la predicación y para eso es la Sagrada Escritura. Dios les bendiga. Vamos a cantar un himno. Ahorita no hay avisos. ¿Cuál es el himno que íbamos a cantar? 201. Ahí la puerta franca está. Ahí está la puerta. Queremos entrar. Pero para entrar, sí, hay que vivir un cristianismo diligente. Busquen el himno 201. Después iremos a Dios en la última oración. Oremos, cantemos 201, ahí la puerta franca está. Allí la puerta franca está, su luz es refulgente, la cruz se avista más allá, señal de amor ferviente. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta franca está por mí, por mí, por mí. Bien franca está por mí. Y los que buscan salvación, la entrada libre tienen. No hay pobre, rico ni nación. A cuantos allá vienen, oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta franca está por mí, por mí, por mí, bien franca está por mí, pasado el río más allá, en la feraz pradera, el premio de la cruz está, eterna primavera. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta franca está por mí, por mí, por mí. Bien franca está por mí. Y ahí está la puerta. Y está franca. La posibilidad de recibir una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo andamos en nuestro cristianismo? ¿Sí? ¿Cómo andamos en la fe? ¿Cómo andamos en las buenas obras? ¿Cómo andamos en la iglesia? ¿Qué estamos haciendo en la iglesia? Dios nos ayude y Dios permita que podamos continuar, que podamos servir, que podamos seguir adelante. Y en aquel día, cuando tengamos que rendir cuentas, nos vaya bien, que nos toque a la derecha. Ese es el deseo de todos, pero ese lado tiene sus requisitos. ¿Sí? Oramos. Vamos a
ir a Dios en la última oración y con esto terminamos esta transmisión. Oremos. Nuestro Dios eterno, Creador Santo, le damos las gracias por esta su palabra, por este estudio, le damos gracias por esta exhortación, gracias porque nos permite servir en la iglesia, nos permite serle útiles y permite que nuestro cristianismo sea diligente. Le pedimos que nos bendiga, que nos ayude y que permita, Padre, conforme a su gracia, que crezcamos, que nos fortalezcamos, que nos cimentemos con firmeza, basados en su palabra, con una fe grande, con una fe firme, con una fe estable, con una fe afirmada, Padre. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a continuar creciendo, continuar aprendiendo y continuar sirviéndole. Perdone nuestros pecados. Bendiga esta obra que usted hasta hoy ha prosperado. Gracias porque hasta hoy nos guarda en esta pandemia. Nos guarda de enfermedades, nos guarda de contagios. Gracias porque hasta hoy ha protegido a cada uno de sus hijos. Gracias porque hasta hoy usted ha hecho su voluntad en cada uno de los miembros de esta congregación. Gracias porque hasta hoy nos permite servirle y darle alabanza y darle gloria. Gracias por esta congregación de la Curva. Gracias por cada uno de los miembros. Gracias por los que nos están visitando. Gracias por los que se están convirtiendo, por los que han tomado la decisión de honrar y servirle. Gracias por todo, Padre. Perdona nuestros pecados, se lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga. Ya nos vamos, estamos despedidos. Dios les guarde.